Bienvenidos sean ustedes a la proclamación de Palabra Viva, Viva la Palabra, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llama ahora a tus amigos y familiares para que reciban la bendición de la Palabra de Dios. Celebración del 13º domingo ordinario del ciclo B. Nos acompaña el coro del Ministerio Juvenil Jalel, o Alabanza a Dios, de Selma, California. La tierra, llenó los mares, aleluya. Él murió por ti, cambia tu vida, resucitó. Acepta su regalo, recibe todo su amor, tómalo de la mano, Él te llevará. Acepta su regalo, recibe todo su amor, tómalo de la mano, Él te llevará. Llenó los mares, aleluya. Él murió por ti, cambia tu vida, resucitó. Acepta su regalo, recibe todo su amor, tómalo de la mano, Él te llevará. Acepta su regalo, recibe todo su amor, tómalo de la mano, Él te llevará. Pedimos de una manera particular por todos los enfermos en los hospitales, en los asilos de ancianos, en sus casas, y también por los doctores y enfermeras, por aquellos que trabajan en las oficinas de aseguranzas de salud, para que reconozcan que no se puede negociar con un bienestar, regalo de Dios, pero también un derecho de cada ser humano y no simplemente un privilegio. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes estén sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar duramente en nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo
Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hace 8 días reanudábamos el tiempo ordinario del ciclo B. El Evangelio de Marcos se encarga de presentarnos a Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios, aquel que con su sola palabra y gestos demuestra todo su poder divino. Jesús no es simplemente un héroe de la antigüedad. En Jesucristo ha llegado el reinado de Dios en su propia persona, porque ha demostrado una y muchas veces que Él tiene control no solamente sobre las fuerzas del terror y que caminaba sobre las aguas y calmaba la tempestad. Ahora vemos a Jesús en medio de otro océano, un mar de gente enferma, desesperada, pero también gente burlona, incrédula, indolente, que estaban a la expectativa de aquel maestro de Galilea a ver en qué le fallaba o a ver en qué se equivocaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Él sabía que tenía una misión que cumplir. Esa misión es precisamente lo que la palabra litúrgica de Dios nos presenta hoy como el plan de salvación, en latín salutis, o de salud y bienestar de Dios para todos.
Dios desde el comienzo tuvo en mente hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. La gloria de Dios consiste en que el hombre y la mujer vivan, y no solo vivan bien, sino vivan en abundancia por toda la eternidad. Pero por envidia de otros seres que Dios había creado antes y que no habían correspondido al plan de felicidad, de integridad y pureza que Dios tenía para las criaturas, y que como tales se habían rebelado contra Dios, creyéndose igual a Él. De esa manera, antes de que el ser humano existiera, los seres espirituales o ángeles se habían rebelado contra Dios. Y por su misma rebeldía provocaron un reino distinto al de Dios, el reino de la iniquidad, el misterio del mal. La primera lectura hoy nos dice que Dios no hizo la muerte, por lo tanto tampoco la enfermedad ni el dolor. Dios jamás se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera, es decir, para que tuviera consistencia. Y cada cosa que Dios hacía era buena. Las criaturas del mundo, por haber sido hechas por Dios, son buenas por sí mismas, saludables. No hay en ellas veneno mortal. Este es el primer mensaje que da la Biblia a todos aquellos que buscan detrás de una piedra o de un árbol o de la oscuridad de la noche o del bosque misterios que en realidad, aun cuando existieran, no pueden pervertir del todo la creación humana, la creación de Dios, que Dios hizo buena. Hay personas que enfatizan demasiado en la caída del ser humano, en sus desgracias. Inclusive piensan que hay un Dios del mal y un Dios del bien. Y eso jamás lo enseña la Sagrada Escritura. Más bien, la Biblia se compuso para que los seres humanos se liberaran de tantas supersticiones, del mundo de la magia, del destino, de esas ciencias ocultas que, aunque en parte guiaron por siglos la vida de los humanos, pero que no explican del todo el misterio de la creación, que es buena en sí misma porque salió de las manos de Dios. El libro de la sabiduría habla muy positivo de las obras de Dios. De una manera particular nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer para que no muriéramos. La muerte ni la enfermedad o el dolor eran parte del plan de Dios, pues fuimos hechos a imagen de nuestro Creador, que es un ser vivo, inteligente, libre y bueno. A todos Dios nos dio la inteligencia, la bondad y la libertad. En eso somos imágenes y semejanza de Dios. Pero por envidia del diablo entró la muerte y por tanto la enfermedad, la desgracia, la confusión, todo el odio, todo lo que acarrea desgracia en los hijos e hijas de Adán y Eva. El mundo vino a la corrupción por aquel que los sometió a la corrupción, pero ese jamás fue el plan de Dios. Esa muerte la experimentan quienes pertenecen al diablo. Y todos hemos sido sometidos a las fuerzas diabólicas porque nuestros progenitores libremente optaron por vivir una vida no solo a espaldas de Dios, sino en rebeldía y en contra de su propio Creador. Y cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que viene a conocer la luz de este mundo, venimos marcados por el pecado original. Venimos de alguna manera limitados, inclinados a la perversión y rebeldía. Solo una persona fue la excepción que confirma la regla, y ella es la mujer misma que Dios prometió a nuestros primeros padres, de la cual vendría a nacer el Mesías o Redentor del mundo. Y ella es María, que por ser inmaculada fue preservada de esa culpa propia de la humanidad, que desde el comienzo vino a corroer todo lo bueno que Dios había hecho, querido o deseado para sus criaturas, especialmente los seres humanos. Hoy el Evangelio nos habla cómo Jesús está en medio de las multitudes. Todos buscan presionarlo, todos le exigen, le gritan, pero no todos saben tocarle. No todos saben llegar a su persona, a su cuerpo, a su corazón.
Dentro de tanta multitud y tanta confusión, hay una mujer que tiene la convicción que si tan solo tocara